Continuamos con la serie de devocionales. Muy buenos días. Hoy toca turno a Éxodo capítulo 5. Narra el encuentro entre Faraón y Moisés. Para entender un poquito la reacción de Faraón a Moisés, tenemos que entender que Faraón era considerado un dios en Egipto. Faraón significa hijo del sol, y todos los egipcios lo adoraban realmente y literalmente como parte de uno de los múltiples dioses que tenía Egipto. Cuando Moisés llega, no solamente en presencia de Faraón, no a pedir, sino a exigir que libera a los hijos de Israel, la reacción iba a ser natural de rechazo. Pero vemos previamente, hermanos, que hay consecuencias de meterse con el pueblo de Dios. Faraón se mete con el pueblo de Dios, no los deja ir y les impone carga. Pero vemos ahí algo bien interesante. Todo aquel que se propone a hacer algo por Dios va a ser probado. Eso es inevitable, hermanos. No podemos ver bendiciones de Dios, crecimiento espiritual, sin antes pasar por un proceso de prueba. Cosa que a muchos pues no les gusta, no aguantan o no soportan, pero todo aquel que va a ser usado por Dios va a ser probado de una manera que Dios nos va a dar de su gracia. Lo que tenemos que entender de la prueba, primeramente, que no es eterna. La prueba es temporal, pero los resultados son eternos. A nadie nos gusta pasar por pruebas, pero por la gracia de Dios siempre no duran más de lo que deben durar. Sus resultados son eternos y Dios nos da de su gracia para soportar esas pruebas. Hay gente que yo he conocido en lo personal que me comentan, bueno, yo no sería capaz de perder un hijo, yo no sería capaz de afrontar un cáncer, yo no sería capaz de afrontar una pérdida económica, la pérdida de un negocio, pero cuando yo veo que lo afrontan, porque me lo han comentado antes de afrontarlo, yo veo que la gracia de Dios está con ellos. Pero también vemos, hermanos, que en medio de la prueba lo más importante es no separarnos de Dios, agarrarnos de Él, agarrarnos de su palabra, fortalecernos en Él y Él da una gracia especial para no solamente que crezcamos espiritualmente, sino podamos ser bendición a otros a través de nuestro testimonio. Vemos que Faraón quitó el provisión de paja para el ladrillo. Los hijos de Israel se vieron en medio de un dolor más grande porque no solamente tenían que hacer ahora ladrillo, sino juntar paja para hacerlo. Y clamaron al Señor y le reclamaron a Moisés, y Moisés le reclama a Dios, diciéndole: Señor, ¿por qué permites esto? Nunca le pregunta a Dios el por qué de las pruebas. Él es Dios, Él es digno, Él es eterno, Él no tiene por qué darnos ninguna explicación. Lo que yo sí le digo es que cada cosa que hace Dios en nuestra vida lleva detrás un propósito eterno de bendición, y por la gracia de Dios, como dijo Job, siempre saldremos como el oro, reflejando la presencia de Dios en nuestra vida. Y lo más importante, cada prueba que viene a nuestra vida lleva como propósito principal que reflejemos el carácter de Cristo en nosotros. Es cierto, a veces no vamos a soportar a cierta persona, a cierta situación, pero si eso no saca a Cristo en nosotros, la prueba no tuvo un propósito exitoso. Que tenga un excelente día y que